Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Entre 2009 y 2015, el financiamiento a partidos políticos creció 21%. El sistema, que nació en 1996 para promover la equidad en la contienda, arrancó con un presupuesto de 500 millones de pesos. Este año, 2019, la cifra subió a poco menos de 5 mil millones de pesos. Ante este gasto extraordinario, Morena, con la diputada Tatiana Cloutier, propuso reducir el financiamiento al 50% en tiempos ordinarios, es decir, en años cuando no hay elecciones, no electorales. Aunque la iniciativa fue aprobada en comisiones, tuvo a favor solamente el voto de Morena. En el Pleno lograrán o no los votos necesarios, necesitan mayoría calificada. Veamos el contexto. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reducir a la mitad el financiamiento a partidos políticos. El proyecto de reforma al artículo 41 de la Constitución propone fijar anualmente el financiamiento en periodos ordinarios, multiplicando el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5% del valor diario de la unidad de medida y actualización en lugar del 65 vigente. En enero pasado ese valor se fijó en 80 pesos con 60 centavos. El 30% de la cantidad que resulte de la operación se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que cada partido haya obtenido en la elección legislativa inmediata anterior. La iniciativa fue propuesta en marzo pasado por los morenistas Tatiana Cloutier y Mario Delgado y se aprobó su pase a pleno con 17 votos de los legisladores de ese partido, pero los 14 legisladores del PAN, PRI, PRD, Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo estuvieron en contra. Aunque la bancada de Morena es mayoría en la Cámara de Diputados, la iniciativa requiere de una mayoría calificada de 2/3 partes de los votos de los legisladores para ser aprobada. El Instituto Nacional Electoral aprobó para el próximo año 5.239 millones para asignar a partidos políticos. A Morena le corresponden 1.710 millones, al PAN 943, al PRI 882, al PRD 438, al Partido Verde 419, a Movimiento Ciudadano 403 y al PT 384 millones de pesos. De aprobarse la reforma, los partidos que hayan recibido más votos seguirán recibiendo más recursos. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche. Creo que sí hay un reclamo ciudadano desde hace muchos años para que le bajen el financiamiento a los partidos políticos. Yo recuerdo haber conocido a Tatiana Cloutier por ahí del año 2011 afuera del Senado, junto con un grupo de activistas como Juan Pablo Espinosa Los Monteros y yo no fui, se llamaba en Twitter, Gonzalo. Los tres acampando afuera del Senado exigiéndole a los partidos ya bájenle al dinero que cada año se sirven con la cuchara grande del presupuesto de los ciudadanos para poder hacer sus labores partidistas. Habiendo dicho eso, hay quien considera, Gonzalo, que esta propuesta es benéfica solo para Morena. Hay como dos discusiones. Por un lado, que no la van a conseguir porque necesitan reforma constitucional y solamente votó Morena sin el apoyo de los otros partidos. Y por el otro, que es una reforma que tiene una buena intención, pero que de fondo es perjudicial para la democracia porque solamente le daría mucho dinero a Morena, reduciría creo que el 50% a 900 millones de pesos el dinero que tendrían, pero le quitaría prácticamente a partidos chiquitos como Movimiento Ciudadano la posibilidad de subsistir. ¿Cómo lo ves? La crisis de los partidos políticos se la merecen, digamos, y todos los partidos, sin excepción alguna, están pasando por momentos de crisis. Su mal prestigio y su mala fama se la han ganado a pulso, digamos. Entonces es muy fácil entrar en una discusión como estas teniendo como objeto, como víctima, digamos, de la discusión a los partidos políticos, porque cualquier cosa que les quite algo a los partidos está bien. Yo pondría una tercera. Para mí esta es una discusión hasta cierto punto irrelevante si no la contextualizamos de manera correcta y hacemos unas preguntas o diferentes tipos de cuestionamientos. Creo que es intrascendente si es 1, si son 10 o son 100 millones de pesos a los partidos políticos. Habrá que poner un estándar de cuál es el presupuesto mínimo indispensable para que un partido político funcione. Entonces, mi punto es, no es tanto el cuánto, sino el por qué y el cómo. El por qué es, en México hay un sistema de financiamiento público por encima del financiamiento privado. Y está muy bien. ¿Por qué? Porque implica que hay equidad en la contienda y supuestamente no habría dinero particular en los procesos electorales o en las campañas políticas. Por otro lado, la función de los partidos políticos es esencial en cualquier democracia. Sí. Las democracias no pueden existir sin partidos. Entre el gobierno y los ciudadanos, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que es irrelevante? Porque el énfasis lo deberíamos de poner en el cómo. Si son 100 o son 10, no importa, siempre y cuando lo gasten bien y lo gasten para lo que se debe, para, digamos, su finalidad correcta. En primer lugar, más allá de la cantidad de dinero, yo me pondría a discutir si la proporción de la distribución es la correcta. Veíamos en la información que nos pasaron la famosa fórmula del 70-30. Esa fórmula del 70-30
la puso el PRI para preservarse como mayoría en el poder. Entonces, si siempre que tiene mayoría se queda con el 70% del presupuesto, o digamos con una mayoría del presupuesto, pues digamos que va a seguir siendo una mayoría. Claro. En segundo lugar, el financiamiento ilegal es esencial tratarlo. ¿Por qué? Porque de cada peso legal, más o menos hay 12 pesos ilegales. Sí. Entonces, no importa si les bajamos el dinero, la ilegalidad estará presente. Que esa ilegalidad viene del sector de financiamiento privado. De financiamiento privado o del narcotráfico o del crimen organizado. Otro punto importante es la forma en la que se da el recurso. Hoy por hoy se le da a los partidos políticos. Exacto. Habrá que pensar si se le da a los candidatos para que se gaste de manera correcta. O en especie. O en especie. Y al final yo creo que esta discusión va no a tener partidos austeros, sino elecciones austeras. Es decir, pensar en reglas muy claras, no pintorrajear todas las ciudades, no gastar toneladas de dinero que además contaminan en pendones y espectaculares, plásticos, etcétera. E insistir en la calidad de las elecciones, en las ideas, en las discusiones, en el contraste, y no en músicas populares y en conciertos y en eventos. Entonces, en ese sentido, creo que es una discusión medio irrelevante. Le bajamos el dinero, bajémoselo o subámoselo. Creo que no importa si no discutimos realmente lo central. Claro. ¿Te parece una discusión irrelevante bajarle dinero a los partidos? No, no es irrelevante. ¿Va a apoyar el PAN esta iniciativa? Claro que no. A ver. No lo va a apoyar porque precisamente el Estado lo que quiere es dinamitar el tema de los partidos políticos de la oposición. Lo que se plantea principalmente es un tema de, pues, ¿cómo comentarles? Para que se escuche y que no vaya a pensar Morena que no queremos, ¿verdad? ¿Agandalle? Exactamente. Mira, yo creo que primero, antes de que lo corten, porque Morena tiene 1.500 millones de pesos anuales, ¿no? Pues primero que pague más bien su deuda, porque precisamente el INE, a todos los partidos políticos, a todos, desgraciadamente también el PAN viene, hay una deuda de 714 millones de pesos, ¿no? Y Morena es el que tiene más deuda. Tiene 668 millones de pesos. Entonces, pues primero que la pague, ¿no? Porque Tatiana, que es parte de Morena, pues quiere reducirlo, pues ¿cómo lo va a reducir? ¿No? Sino que primero pague sus impuestos también y después vemos. Pero entonces, Acción Nacional no va con esto, lo ven como una agandalle. Como una agandalle y que quiere aplastar y manipular a la oposición. Eso es lo que nosotros pensamos. Y yo creo que, y es lo que ha estado haciendo Andrés Manuel con instituciones que no van pues con él de la mano, ¿no? Y que somos oposición. Yo creo que el PRI, que es el que desgraciadamente, digo, para los priistas, tenían más de 1.000 millones de pesos en el 2017, ahorita tienen 500 millones, ¿no? Y con esa propuesta y bajó. Se crean con Exactamente, 250. pero por ejemplo el PAN en este año tenemos 880 millones de pesos. Entonces, si lo reducen 400 millones, y ustedes decían del tema principalmente de que no hay elecciones. Sí hay elecciones, siempre hay elecciones estatales. Por ejemplo, el próximo año es Coahuila y Hidalgo, ¿no? Que se renuevan ayuntamientos y el Congreso local. Entonces, siempre hay. Entonces, ¿cómo vamos a competir si no hay una equidad? Claro, pues digo, también cuesta la diferencia en el costo de una elección federal con una elección del Estado local de Querétaro, pues es muy... Pero también hay gastos operativos. O sea, y aparte, creo que en todos los partidos políticos hay oficinas en toda la República. Mucha burocracia y en eso se va el dinero también. Ya. A ver, Veloz, es una propuesta de agandalle. Deberíamos de estar discutiendo mejor cómo se da el marco de las propuestas de si debates ciudadanos, como ha habido ya muchos ejemplos de debates ciudadanos que cuestan poquito, bajarle también el presupuesto al INE. ¿De qué debemos estar hablando? ¿Los partidos quitarles el 50%? Yo creo que vamos a echarle un ojo a ver quién vota esto, si lo va a hacer Morena y el PES. Pero yo diría que MC tendría que hacerlo, porque MC ha abrazado mucho esta propuesta que traía Kumamoto desde el principio. Siempre han ido con esta bandera de que pero la de Kumamoto mucho era de distinta, dinero. ¿no? Pero ha sido dinero. mucho su bandera en que hay que reducirle y de pronto... Ahora, Kumamoto no es MC, una figura. No, pero MC adoptó mucho la propuesta. Pero MC sí quiere ser Kumamoto. Y MC lo ha dicho abiertamente, o sea, que estaban de acuerdo con el tema de la reducción del dinero para los partidos y ahora de pronto se volvieron una cosa extraña que no entiendo. Pero yo sí diría que va de la mano con la propuesta de este gobierno y obviamente de lo que abandera Tatiana Cloutier, que es la austeridad, principalmente. Va con el tema de austeridad. Tiene que ver con la línea de menos gasto
en ese tipo de cosas que coincido con Gonzalo, son superfluas en muchos sentidos y entendemos transformar la política y no solo regalar tenis y mandiles y bolsas y todo esto que vivimos en campañas muy fastuosas, pues quizá también estaríamos transitando a otra cosa. Vamos a ver qué pasa en el tema de la votación. A mí me parece que es el momento de discutirnos cómo funciona la democracia, cómo funcionan las elecciones, pero yo sí tendría que echarle el ojo claro, decir hasta dónde vamos a dejar si es que hay una intervención. Por fuera, no es que no haya, porque en la elección del 2006, por ejemplo, hubieron grandes corporativos que le metieron dinero a la campaña del PAN y ahí sí no pasó nada, después hasta el 2008 se le sancionó, pero de todas maneras siempre ha existido, creo que tiene que haber un tipo de limitación. Nadie respeta los topes de campaña tampoco. No, y yo creo que a eso tendríamos que transitar también, que esto vaya de la mano con una reforma mucho más estricta, en tanto que le podemos permitir a los partidos y también echarle un ojo cuánto dinero se gasta, lo que decía la compañera, en burocracia partidista. Un montón de dinero que creo que al final un partido ha servido para que la gente se vaya sirviendo y no haya ganado ni una sola elección, ¿no? Claro. A ver, Alejandro, hay quien dice que esta es una reforma que nació muerta porque no van a conseguir el tema de la mayoría calificada, aunque hubo un intercambio en redes entre Tatiana Cloutier y esta Marta Tagle de Movimiento Ciudadano, diciéndole sí, nos sumamos siempre y cuando hagan unas modificaciones y al parecer va a haber modificaciones, evidentemente. ¿Podrá salir esta iniciativa? Pues yo quiero ver que la oposición se oponga a una demanda tan sentida de la ciudadanía. Simplemente le daría la razón a todo lo que desde la Cuarta Transformación se ha venido denunciando de los derroches, de los lujos y de los privilegios y de partidos ricos con pueblo pobre. Yo creo que lo que hay que reconocerle a Morena es que no es una iniciativa oportunista en función de que ahora se encuentra en el poder y no en la oposición. Ha sido consecuente, desde la oposición ha insistido en que se reduzca el financiamiento público. No así otros partidos que cuando están en el poder quieren la reducción de los diputados plurinominales y cuando están en la oposición quieren que se conserven, ¿no? Es una función, en eso me refiero a más oportunistas. Y creo que nos han hecho creer que más dinero es igual a equidad de la contienda, ¿no? Desde la reforma del 96 se incrementó en 600% el financiamiento público. En aquel entonces quizás tuvo sentido, pero hoy lo que tenemos es una burocratización de los partidos políticos, partidos que se ven como un fin en sí mismo y no como un medio para concientizar a la sociedad, para aspirar al poder, sino que están cómodamente instalados como en una agencia de colocación de empleos. A mí no me engañan, yo milité en el Partido de la Revolución Democrática, veía los derroches en viajes, en vuelos, en asesores, en comidas que hacían a cargo, facturando al Partido de la Revolución Democrática. Por supuesto que hay mucho margen para recortar y más bien lo que tenemos que hacer es, aparejado del recorte al sistema de partidos y a nuestro sistema electoral, que es de los más caros en el mundo, repensar el modelo electoral, porque hoy como está pensado, efectivamente, como comentaron, pues es una transferencia de dinero público a arcas privadas, triangulado a través de los partidos políticos, y la mayor parte del dinero se va en basura electoral, en utilitarios, en espectaculares, en cosas que dañan el espacio urbano, en una invasión abusiva en el espacio radioeléctrico. Tenemos que repensar el modelo electoral, que los partidos hagan más con menos y privilegiar más el debate profundo, las facilidades que te dan las redes sociales sobre los jingles y la banalización de las campañas electorales. Claro. Y ya se ha demostrado que se puede hacer mucho con poco, nada más. Facebook ya va a quitar los anuncios políticos. Eso iba. Comparemos la campaña de López Obrador y de Anaya en Facebook. López Obrador no metió ni un peso de pauta en Facebook. Yo creo que Anaya hizo aún más millonario a Mark Zuckerberg con tanto dinero que pautó. No sabemos cuánto fue porque es difícil de rastrear, no se puede hacer una auditoría tan fácilmente a una empresa transnacional. Pero el impacto de López Obrador fue mucho mayor prescindiendo de dinero público, y el de Anaya gastó, derrochó y ahí tienen los resultados electorales. Bueno, seguiremos hablando de los partidos en el siguiente bloque y de uno en específico, del partido Morena, con el desaseo y el desastre de su proceso interno. Un tribunal electoral anuló el proceso de elección de la nueva dirigencia de Morena. Jadko Polemski dice que era lo mejor, pero otros acusan de intromisión. Regresamos a Punto y Contrapunto con este último tema de la noche. No te vayas.